¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos amigo Eric el Rayleigh Castañeda una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa o Rayleigh Bumburi. En Facebook me encuentra como Eric Vikingo, en Instagram como Ayla Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y posiblemente algunas otras que podamos seguir anexando a esta su plataforma, en la cual espero contar con su valiosa colaboración, la cual, nos beneficia en gran medida, ¿sí? la cual siendo alguna sería de gran valor porque nos permitirá seguir con el objetivo de impartir y difundir todas y cada uno de los conocimientos que emanan de esta enigmática y apasionante área de conocimientos como lo es las ciencias sociales. Por eso mi agradecimiento a quienes han accedido al contenido. ¿Sí? Espero que cuando accedan inmediatamente lo compartan con sus allegados, lo compartan en sus redes. Eso nos permitirá seguir conquistando más público, más audiencias. Es por ello que ahí está la invitación y por ello eso nos da vida, eso sin duda alguna nos haría crecer nuestro canal. Entonces, como les decía, eso nos da vida. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de Karol Józef Wojtyła. Quizá no conozcan mucho ese nombre, pero se trata ni más ni menos que de Juan Pablo II, es decir, vamos con la primera parte de lo que es Juan Pablo II, pero para ello es importante saber de quién se trataba. Karol Józef Wojtyła, nacido en Ładowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920 y fallecido en la Santa Sede del Vaticano el 2 de abril del 2005, que en este caso vamos a hablar de quién era la persona, quién era Karol Wojtyła, el cual, como le decían, nació en Polonia. Sus padres eran fervientes católicos. Su madre principalmente le inculcó sobre todo los valores cristianos, los valores religiosos. Tanto así que incluso presumía con sus amistades, con todo su entorno ahí, que el pequeño Karol sería una gran persona. Eso entonces inmediatamente lo fue transmitiendo. Inclusive su padre, a pesar de ser un militar, ¿sí? Como general, como pueden entender, los militares pues se trata de personas pues frías, un tanto secas y un tanto sin fe, se puede decir. Y más tratándose de en Polonia, en la cual de acuerdo a la geografía humana, la gente proveniente de zonas gélidas, pues se refleja justamente en su personalidad, en su forma de ser, al ser personas frías y sin fe. Entonces, extrañamente se dio esa cuestión de que al pequeño Karol le inculcaran los valores religiosos, los valores cristianos, la cuestión del amor al prójimo y todos y cada uno de los principios de la bondad cristiana. Karol a los 9 años justamente pierde a su madre, ¿sí? Luego una hermana de él fallece antes de que él naciera. Ante eso su padre se lo lleva a Cracovia, en donde prácticamente ahí desarrollaría su vida y donde justamente llevaría a cabo sus estudios, principalmente sus estudios universitarios. Y justamente su padre fallece luego de la ocupación nazi en Alemania. Su padre, que de hecho era militar, al formar parte de la resistencia en contra de Hitler.
entonces su padre fallece en plena ocupación nazi en Alemania, con lo cual prácticamente el joven Carol, ya jovencito Carol, queda prácticamente solo. Pero lo que son las cosas, a pesar de esas terribles adversidades que sufrió, de haber perdido a sus padres, haber quedado prácticamente solo, Carol no renunció a los principios que sus padres le habían inculcado, como era la fe cristiana y sobre todo el amor al prójimo y todas las bondades heredadas por Jesús en la tierra. Y era por eso que ya desde muy temprana edad mantenía la vocación religiosa. Tanto así que estando en sus estudios de preparatoria, lleva a cabo un taller de teatro y actuó en diversas obras teatrales. Tanto es así que en una de esas desempeñaba varios papeles. Pero en una ocasión le tocó interpretar un sacerdote y lo interpretó de tal manera que Carol ahí descubrió su verdadera vocación religiosa. Ahí descubrió que lo suyo era entregar su vida al Creador, es decir, servir a Dios, servir a Cristo. Y es por ello que entonces se decidió que su carrera sería justamente el camino de Dios. Es por ello que ingresa al seminario clandestino de Cracovia, donde finalmente logra ordenarse sacerdote, además de obtener el doctorado en teología y al mismo tiempo elaborar su proyecto de investigación titulado La doctrina de la fe de San Juan de la Cruz, ¿sí? Dirigido, y de hecho su asesor de tesis fue Garrigo de Langes, uno de los grandes teólogos, ¿sí? Uno de los grandes teólogos en la historia de la Iglesia Católica. Entonces estando ya como entonces estando ya una vez ordenado sacerdote, vas a ocupar importantes puestos en la diócesis, que de hecho en plena ebullición de la Segunda Guerra Mundial, de hecho los soviéticos inmediatamente se llevarían prisioneros de guerra a Unión Soviética, pero Carol se salvó porque uno de sus maestros lo condiciona a que traduciera sus libros, porque estaba llevando un curso de historia precisamente. Entonces lo comisionó a que tradujera libros a diversos idiomas, específicamente en ruso. Y es que Carol, si algo tenía, era que ya hablaba varios idiomas. Fue una de sus grandes cualidades y virtudes que tenía, el que llegaría a ser uno de los mejores pontífices en la historia de la Iglesia Católica. Entonces, como le estaba mencionando, eso lo salvó de ser hecho prisionero de guerra por los hombres de Stalin. Y al observar toda esa terrible situación, fue entonces que Carol prácticamente empezó a mostrar su aversión hacia todo lo relacionado con la Unión Soviética. Así que de hecho no se imaginó que llegaría a ser uno de los artífices de la caída de la URSS. Sí, aunque me estoy adelantando, pero sí, justamente fue de acuerdo a las investigaciones, fue a raíz de esa desbandada de prisioneros de guerra
que se llevaron los hombres de Stalin, ¿sí? que comenzó su aversión justamente hacia la Unión Soviética. Pero otro punto importante a destacar que de hecho no todo ha sido color de rosa para Carol, ¿sí? Porque antes incluso de ingresar al seminario, ¿sí? De hecho se las vio duras, tuvo que vivir hasta en subterráneos ahí en Cracovia, y mientras estaba en su ferviente punto de ebullición la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que de hecho Hitler incluso mandó a cerrar escuelas, seminarios, y tanto es así que el joven Carol tuvo que ganarse la vida desempeñando varios oficios. Estuvo incluso hasta trabajando en minas, como les decía, viviendo en subterráneos. O sea, fue una vida nada fácil, ¿sí? Fue una vida muy dura la que llevó el pequeño Carol. Y a pesar de todas esas terribles adversidades, no renunció a su fe cristiana. Es por ello entonces que, como les decía, su vocación se mantuvo ferviente y, como ya les estaba mencionando, logró finalmente ordenarse sacerdote. De hecho, obtuvo el doctorado en teología y luego pasó a ir ascendiendo en lo que es la diócesis. Pasó a ser obispo de Polonia, y posteriormente a ser arzobispo de Cracovia. Y siendo arzobispo de Cracovia, hace contacto con quien no se imaginó que llegaría a ser su sucesor, Joseph Ratzinger, que llegaría a ser Benedicto XVI. Y posteriormente pasa a ser ya cardenal de Polonia. Y lo que ocurre, ya habíamos hablado justamente de la polémica y misteriosa muerte de Juan Pablo I. Sin embargo, se llevaría el cónclave y Karol Józef Wojtyła saldría elegido en ese cónclave y pasaría a llamarse Juan Pablo II. El hilo de Juan Pablo en honor justamente a su antecesor que había fallecido, Juan Pablo I, ¿sí? ¿Sí? Que fue el pontificado más corto de la historia de la Iglesia Católica, de solo un mes nada más. Y pasaría entonces Juan Pablo II, ya pontificado justamente en 1978, y pasaría a ser uno de los pontificados más largos de la historia, y del cual hablaremos justamente en la próxima sesión. Muy bien, eso es todo. Saludos. Maravillosos 80s. Conga.